Hola, 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 hola. Ahora sí. Hola, a distancia, ¿me escucha? Ahora sí, profe. Buenas tardes. Muy bien. Teníamos un problema de cable. Chao, Humberto, gracias. Vieron que había algo que no funcionaba. Yo no me había dado cuenta que había un cable desconectado. Tres temas y que tenemos que resolver. Sobre todo uno de ellos. Formularios de seguimiento. La unidad 8 van a hacer el formulario de seguimiento el día lunes 10. ¿Sí? Así lo podemos diferir para no tener inconveniente porque el jueves 6 tendría un recuperatorio. Entonces no queremos que se les junte. ¿Está? ¿Tomaron nota? Lunes 10, Sí. ¿sí? Formulario de seguimiento de la unidad 8. Jueves 13, recuperatorio de la unidad 7 y 8. ¿Sí? Recuerden que si le fue mal en uno, tienen que recuperar los dos. ¿Está? El martes, ¿qué? El martes 11 es el Día de la Ciudad. Es no laborable, feriado en la ciudad de Río Cuarto, o sea que no tenemos clase. ¿Está? El recuperatorio, ¿sí? En la fecha, no, el jueves, en la fecha que ustedes tienen en el cronograma, el jueves 6. Eso no se mueve. ¿Está? Hasta ahí no se mueve. Bien. Entonces eso, tal cual yo se los mencioné. Aquellos que hayan ya aprobado el segundo parcial, pero que decidan elevar la nota, tengan presente, ¿sí?, que vamos a considerar como nota del segundo parcial la nota que obtengan en el recuperatorio, independientemente si la que obtuvieron en el parcial fuese superior. ¿Está claro? Tomen nota de eso, por favor. Bien, y lo otro sí que tenemos que definir es la fecha del tercer parcial. ¿Por qué? Porque la fecha que decía su compañero, 10, era el tercer parcial, la fecha 10. El tema es que no podemos terminar con la unidad 8, ¿sí? Y la promoción justamente está sostenida sobre la unidad 7 y 8. Estamos, o sea, ustedes no se pueden ir sin saber los temas de la unidad 7 y 8. Entonces, las posibilidades que tenemos, y ustedes me van a decir, son que se pueda rendir el 17, el 18 o el día 20 del 11. En el mismo horario, siempre. No se mueve horario, no se mueve nada. ¿Está? En principio. ¿Estamos? Bien. El conjunto de los alumnos presenciales, ¿sí? De esa fecha, ¿qué pueden o qué no pueden? Bien. ¿Qué matemática de la que coincide con este año? Bien. Bien, tienen que tener las 48 horas. Distancia el 20. Profe, ¿puedo hacer una consulta? Eh, ¿qué Dale. clases, qué clases nos quedarían? Es lo que más me interesa, Bien. para saber si llegamos a desarrollar, en qué momento terminamos de desarrollar. Van a tener el día de Tendríamos hoy, la de hoy. el día de mañana, ¿sí? Y van a tener el lunes 10, ¿sí? Y el jueves 13. ¿Estamos? Eso en Ah, principio. bien. Pero,
si el parcial es el 20 y quedó algún tema pendiente, vamos a usar uno de estos días e incluso para, ¿sí?, hacer una simulación seguramente de parcial, así como lo hicieron con el número 2. Sí. Ah, estaría excelente. Pero, ¿y el recuperatorio del tercer parcial? ¿Qué pasaría con eso? El recuperatorio es la fecha que tiene. Ah, ok. Que es el No, 27. esa 27, creo que es. O 25. Bueno, la fecha que tenga. El 25 es el recuperatorio. Eh, a ver, ¿qué Ah, pa. dijiste de distancia? ¿Qué dijiste? Y si no, lo tengo que seguir pasando al lunes. Y el recuperatorio es el martes. Lo antes posible. No tengo fecha, pero ya, porque ustedes ya empezaron los turnos de examen el día 18. O sea, ya. No sé, no sé qué es lo que ustedes tienen, pero, o sea, estamos hablando, a ver, en fecha estaríamos hablando 24 y sería más 3, 27. Lo que pasa es que yo tengo lo otro. Acuérdense que nosotros tenemos, para quien no llegue, todavía tiene que presentar trabajo. O sea que yo voy a terminar el 25 de diciembre con ustedes. Con el pan dulce y la sidra en mano. Sí, sí, y yo no quiero eso. ¿Cómo? No, porque ustedes me dicen que rinden el lunes, otros me dicen que rinden el miércoles acá. Lo que a mí, o sea, la diferencia entre la cantidad de horas por reglamentaciones es en la materia del primer año. Ahora, si es de segundo, de tercero, no funciona. ¿Está? Las materias que ustedes me están diciendo entiendo que son todas de primer año. ¿Sí? Así que lo único factible es 24 y 27. Ah, tenés razón. Bien. Descartado. 25. No, ¿El 25 qué tiene? Ah, no, 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 no. No, 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 no. Acá es diferencia de horas que no le choque con la, ¿sí?, 48 horas que establece. ¿Está? No, si me gusta, no me gusta, no, chicos, no. Pues si no, yo les tomo retrocedo nuevo y le tomamos antes. O sea, no. Es, y que no me queda otra. No me queda otra. ¿Sí? Es el recuperatorio, el 27. 25 es el parcial. Sí, pero ustedes el 19 tienen, ¿qué tienen parcial o recuperatorio acá? Tienen parcial. El 25, digamos, en esa semana no tienen nada.
¿No saben o no tienen nada? ¿No se acuerdan? Vos ya no tenés más nada. Sí, va a tener que ser. Bueno, pero no jugamos con el azar. Es matemática, como dice tu compañera. Además, ¿está? Listo. Entonces, dejamos como fecha este. Entiendo que no se superpone y que no tenemos problema con las 48 horas. Sí. No se trata de incómodo o no incómodo. Se trata que hay una reglamentación y yo tengo que notificar a la facultad. Cuando yo notifique a la facultad me lo rebota. El parcial está, perfecto, el 25 está. Ahora tenemos problemas con recuperatorio. Pero ¿por qué con el recuperatorio? ¿Qué fecha teníamos en el cronograma? El El 25. 25. El 25. Lo que pasa es que si el parcial es el 25, el recuperatorio el 27, tenemos también poco tiempo. ¿Cómo? Que si yo lo dejo el 10 lo van a tener que estudiar práctico, teórico todos ustedes. Lo más probable es que no hay chance que la aprueben. ¿Cómo? No, lo que pasa es que si yo moví, porque yo les moví en realidad, ahí les dije que iban a tener el recuperatorio del formulario. El 20 estaba bueno. ¿Qué es lo que hay el 19? Tienen parcial de microeconomía. Parcial o recuperatorio. Recuperatorio debe ser. No, parcial, me dicen los chicos. No, se rinde la 8 y el 13 rendiría recuperatorio. Sí. Si no, la otra es que porque tienen el recuperatorio del segundo parcial, salvo que lo quieran hacer ahí, no hay problema. El día jueves, los que recuperan el segundo parcial recuperan, pero a su vez rinden el formulario de la unidad 8. Sí, sí. No. O sea, ¿qué van a hacer? Los que rinden el recuperatorio vienen al horario normal de clase. Y los que rinden únicamente, que son la mayoría, porque entiendo que la mayoría, el que rinde unidad 8 del formulario de seguimiento, viene media hora antes. ¿De qué? De las 20 horas. A las 7:30, con que estén acá, confeccionan el otro formulario. ¿Cómo? Bien. ¿Quién recupera el segundo parcial? Bueno, vienen al horario normal de clase. Todo el resto
viene a las 7:30 a rendir el formulario de seguimiento de la unidad número 8. ¿Está? Vinculado al teórico. ¿Está? ¿Sí? De esa manera, el recuperatorio lo podemos, digamos, poner antes, en la última media hora. Vienen a esa actividad nada más. No. El recuperatorio sí, puede ser el 10. Lo que pasa es que nos faltaría una clase de práctico. Tenemos una sola clase. ¿Cómo? Me está queriendo modificar los horarios. Me quiere hacer trabajar más. A ver, ¿qué tenemos? Acá ustedes tienen el 19, lo último que tienen. ¿Sí? No, estoy arriba, no estoy abajo. ¿Está? Estoy acá, porque la opción que yo les di esta semana. 17 lo descartamos porque tenía parcial, 18 lo descartamos porque tenemos problemas acá, que es día miércoles. ¿Está? ¿Y qué pasa si es el 21? Oh, cierto. Los feriados de esto, caramba. Profe, los de nos Feriado. pusimos de acuerdo el Hoy es 20, feriado. si se puede. Esperen, hablen de a uno allá a distancia. A ver, matemática, a ver, ¿no me dijeron que tienen el lunes? Profe, el 20 es feriado. A ver, ¿por qué tenés dos recuperatorios? De un primer parcial y segundo. También, o sea, rendís, supongamos. Uno, el primera fecha, es el recuperatorio del primero. Ah, perfecto. Sí. Ah, no, eso no me preocupa. 13 y 14. No importa, los rendirán a distancia. No complicamos más. Lo que pasa es que el día 13, el problema que tenemos es que vas a tener una clase práctica, porque acordate que el 11 no tenemos clase. Y a ver, vamos a la otra. Lo que pasa es que si tienen clase 10, 11 no, le damos el 12, el 13 está muy encima. Sí.
Ya ustedes se han hecho una parte de regalo de Navidad. Hay gente, y mucha gente que ya está regular. Vuelvo a insistir. Eh, Algunas personas preguntan. El tercer parcial va a ser bastante complejo. O sea, no va a ser simple. ¿Está? ¿Por qué? Ustedes se están llevando la materia. ¿Está? Eh, por eso la particularidad que necesitamos que ustedes realmente aprendan el tema. Porque ustedes en esta parte, ¿sí? Es donde en realidad pueden cerrar bien la materia. Todo lo otro está, pero no está. En realidad, sobre todo los administradores tienen que llevar el brochecito, el moñito de la materia, porque lo fundamental está en esta última parte. Todo lo otro fueron técnicas para aplicar para llegar a ¿qué? A una información procesada. Ahora la tenemos que preparar y la vamos a presentar, ¿sí? Sobre todo la preparación. Después la presentación, ustedes tienen otra materia, sobre todo los contadores, no los administradores, pero los administradores se tienen que ir con una idea de cuál va a ser el formato en el cual van a ver la información. ¿Estamos? Eso es lo que quiero que ustedes comprendan. O sea, no se me vayan, digamos, con parte, es como que se van con una muleta en vez de irse con una pierna. Van a tener una pierna y una muleta. Se tienen que ir con sus dos piernas, ¿sí? Y esto, ninguna afinidad, nada, es como para decir, tienen que ir completos, ¿está? Se tienen que ir llevándolo, ¿sí? Para que ustedes puedan haber comprendido la materia, eso es lo relevante. Bueno, dada la circunstancia, déjenme y mañana lo vemos y a ver qué, voy a hablar en Secretaría Académica y a ver qué posibilidades tenemos. En principio, digamos, de las fechas que nos quedan, tendremos la posibilidad de 25 y 27. ¿Cómo andamos con esto? ¿El 20 le sirve o no le sirve? Para yo consultar la diferencia esta de horarios, de las 48 horas, ¿qué preferirían? Supongamos, 18 o 20. Y 20 para tener 2 días de repaso. Perfecto, 20. ¿Está claro? Vamos por esa. Entonces yo consulto esa, ¿está? Del día 20. Después lo charlamos. Está, de todas maneras, independientemente que me digan sí o no, sobre todo si me dicen que no, olvídense, ¿sí? Si me dicen que no, vamos a tener que ir acá, ¿sí? Si me dicen que sí, ¿sí? La idea es que podamos entonces rendir el 20, ¿sí? Y ver, ¿sí? Obviamente yo acá le tengo que adelantar el 25 como para que en realidad podamos trabajar el resto. ¿Y cuál es el resto? Recuerden que los estudiantes presenciales, ustedes, por más que no lleguen al promedio de 7, tienen la oportunidad de presentar el Regisoft y justamente nos vamos a sentar manos a mano, le vamos a hacer preguntas y nosotros vamos a decir, en definitiva, en función a sus respuestas, si tienen la condición promoción o en realidad ya se quedan como estaban de manera regular. ¿Estamos? Entonces, también necesitamos ese espacio de tiempo e incluso para justamente cargar las notas. Obviamente de algunas personas ya sabremos, pero hay otras que no. Como se les da todas las posibilidades de que puedan recuperar, yo imagínense que alguien que no se presenta al tercero, lo tengo que esperar al recuperatorio si se presenta o no se presenta. O sea, no puedo definir condición hasta que justamente este hecho pase. Yo, por ejemplo, tampoco le puedo cargar regularidades de las personas que ya tengo, salvo que yo me entere después que no rindió, no llegó al recuperatorio del tercero. ¿Por qué? Porque podría haber tenido la promoción. Entonces, de esa manera, digamos, yo puedo cerrar el ciclo. O sea que yo no lo puedo cerrar hasta que ustedes, digamos, no pasen o no se vence el tiempo de todas las instancias. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que a mí me va limitando y me va corriendo. Y lo que implica para alguno, si ha cursado toda la materia, que también tener la condición como para rendir la materia, porque los exámenes también los tenemos, o sea, el día 18, aquí, nosotros ya tenemos la primer fecha de examen. ¿Tá? El día 2 de diciembre es la segunda y el día 16 de diciembre la tercera. O sea, también eso, si yo no tengo, supongo alguien que se quiere presentar el 2, no va a tener cargada la regularidad.
Y obviamente que la condición sería que ustedes realmente tengan cargada la regularidad para poder rendir, no que tengan que anotarse en condición libre, siempre la facultad, tratado de respetar eso, que además eso afecta en definitiva las estadísticas. O sea, esto es cierto. Si hagamos las cosas como son. Si sos regular, rendís como regular y vas a estar inscrito en una planilla regular, no en una planilla libre y después te tomo como regular. Todo se complejiza. Además, tengo que estar identificando persona por persona y decir, ah, no, este chico está, si ustedes no vienen, yo lo más probable es que ni lo tenga identificado como regular. ¿Está? Entonces, para seguir este tiempo. Entonces, quedamos hasta. Yo voy a averiguar y vemos si podemos tomar el día 20 y el recuperatorio el día 25. ¿Está claro? Bien. Habían quedado el tema de los formularios. Entonces, ¿qué habíamos dicho? La posibilidad de que el lunes 10, ¿sí?, rinden el formulario de la unidad 8. Y el 13 lo que hacen es recuperar el formulario de la unidad 7 y 8 para aquellos que no hubiesen aprobado. ¿Está claro? ¿Sí? Tomen nota, por favor. Todos. Distancia también. ¿Mm? Yo me los voy a tener que anotar. Bien. Entonces, bueno, esto fue lo más complejo. Esto está y esto, en principio, estamos. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, con respecto al material, ustedes lo que tienen cargado ahí, ¿sí?, tienen dos documentos que he hecho tipo nota de cátedra, en donde sería su guía principal. Lo que ustedes no tienen subido son la clase. Los Sí, Power. las diapositivas no las tienen. Las van a tener, no se hagan problema. Lo que ustedes hoy van a ver, lo van a tener. ¿Sí? Por otro lado, además, tienen dos capítulos del libro del autor Prioto. ¿Sí? El primero está vinculado con justamente la preparación de la información y el segundo, que es el número 13, está vinculado con todo lo que hace a la exposición, que serían los estados contables. Además, tienen cargado, ¿sí?, los modelos de estados contables de entes pequeños, ¿sí?, que se ha reglamentado en la nueva norma contable, que es la resolución técnica número 54, que es de aplicación para la profesión. Les cargué esos modelos porque serían, en definitiva, nueva definición de modelo. Ustedes pueden tener alguna versión anterior, pero vamos a trabajar sobre estos entes pequeños que incluso tienen algunas cositas más reducidas en algunos estados. Y por otra parte, tiene la parte pertinente vinculada justamente con la información de los estados contables correspondiente a esta normativa. Resolución técnica número 54. ¿Está claro? Después, tienen ahí una parte de un libro, creo que el autor es Bollino, ¿sí? Ustedes lo van a ver y se van a dar cuenta que es bastante antiguo, pero en definitiva les va a servir porque ahí les hace algunos comentarios paso por paso, les dice cuáles pueden ser los errores que se presenten, cómo lo resuelven, y es muy interesante para ustedes cuando lo lean, va a tener algunos aspectos relevantes. ¿Sí? Otro libro no les subí, pero les recomiendo de todas maneras que para esto, en la culminación del proceso contable, también puedan leer, si les sirve, Fowler Newton. Tiene algunas diferencias, les va a plantear algunas cosas que nosotros no lo tratamos así, sino que lo tratamos de otra manera. De todas maneras, yo se los voy a mencionar a medida que avanzamos un poco. ¿Estamos? Distancia. A ver, vamos a tratar de ver que la cámara pueda enfocar y lo más probable es que no vean, pero vamos a necesitar las dos cosas. Vamos a ver.
Profe, Sí, Belén. ¿podemos hacer un repaso final para concluir acá con los chicos de distancias que por ahí Bien, se nos hace el delay bien. para Vamos, formulario de lunes 10 del 11, formulario de la unidad 8? Ah, lo Yo, dice yo, usted, listo. yo lo hago. Listo. ¿Está? Bien. Lunes 10 del 11, formulario unidad 8. Jueves 13 del 11, recuperatorio unidad 7 y 8. Y vamos a ver, yo tengo que consultar con Secretaría Académica si podemos tener el parcial número 3, o sea, el tercer parcial promoción, el día 20. Si se da así, el recuperatorio es el 25. Si no pudiese ser factible, el parcial va a ser el 25 y el recuperatorio el 27. ¿Bien? ¿Estamos ahí, Belén? Perfecto, profe, gracias. ¿Ya para todos? ¿Presencial? No, sí. Bien. Bueno, en algunas partes vamos a tratar de ir rápido. ¿Sí? Distancia no sea problema si no lo alcanza a leer, porque en definitiva esto lo va a tener y lo que hace es seguir los apuntes que yo les puse ahí, que son notas de cátedra, como parte 1 y parte 2. ¿Sí? O sea que los puntos 8.1 y 8.2 los tienen completo en ese apunte de cátedra. El 8.3, ¿sí? No van a tener un apunte de cátedra, sino que lo que van a tener es el capítulo número 13 del libro del autor Prioto. Van a tener, incluso ahí es parte de información que ya hemos visto, y además van a tener todo lo vinculado, ¿sí? Y expuesto en la resolución 54, los modelos de estados contables y el significado, conceptos, características, cómo está compuesto, qué significa cada uno, que está expuesto en la misma resolución, que es bastante abreviado, no es tedioso, ¿sí? Está bastante bien. Entonces, ahí tienen un título como 8.1, en definitiva, que es la información contable. Cuando nosotros hablamos de la información contable, nos estamos refiriendo a la etapa del proceso número 3, que era ¿qué? Era la salida de la información. Entonces, cuando nosotros hablamos de la información contable, decimos que es el producto de ¿qué? Del sistema de información contable, que es todo lo que hemos estado viendo, y que en definitiva es información útil ¿para qué? Para la toma de decisión y el control. Eso ya lo sabemos y sabemos que es el objetivo que tiene la contabilidad. Bueno, esto está corrido, pero en definitiva, acá lo que dice, ¿cuáles son las cualidades o características que debe reunir la información? Esto, lo que vamos a ver, es tomado del autor Ostengo, pero en definitiva hace referencia a una norma contable que es la número 16 y que yo les mencioné que está vinculada con marco conceptual, que es lo que ustedes, contadores, van a ver en la SIC 2. Está marco conceptual, en donde lo importante ahí son tres elementos, ¿sí? La unidad de medida, el criterio de evaluación y el capital a mantener. Nosotros en la unidad 7 hablamos del capital a mantener, ¿se acuerdan? Que podría ser financiero o físico. Cuando hablamos de unidad de medida, ¿qué decimos? Homogénea o heterogénea. Nosotros en esta materia vemos unidad de medida heterogénea. ¿Por qué? Porque no consideramos la inflación. Para nosotros es valor al costo. Siempre es, ¿sí? No consideramos el impacto de la inflación. Y cuando hablamos criterio de evaluación, es definir qué valor se le da a los bienes no monetarios, o sea, por ejemplo, los bienes de cambio, cuando varían de valor, ¿sí? Independientemente de la inflación. ¿Por qué? Porque no todos los bienes siguen el ritmo de la inflación. Hay bienes que aumentan más, hay bienes que aumentan menos. ¿Está claro? Y eso es el criterio de evaluación. ¿Está? Que hay diferentes
conceptos, de acuerdo al tipo de bienes que hablemos, tienen diferentes criterios. Entonces, en función a eso, esa resolución, ¿sí?, marca esto, marco conceptual. Pero, primero y principal, habla de qué, de características que debe reunir esa información. ¿Y la información dónde está? En los estados contables, ¿sí? Está en los estados contables la información. ¿Qué característica? Esto lo vimos, ¿sí? En las primeras unidades ya lo vimos. Esto es como repasar. Primero principal, hablamos de pertinencia. Primero principal, cuando yo me refiero a pertinencia, significa que la información tiene que estar vinculada a la organización sobre la cual yo voy a tomar decisiones. No me sirve la información de otra, salvo que quiera comparar. Pero en definitiva, yo si voy a tomar decisión sobre organización A, la información tiene que hablar de organización A. Algo muy simple y razonable. Por otro lado, tiene que ser confiable. ¿Confiable qué significa? Creíble. Y para que sea confiable tiene que, ¿sí?, cumplirse dos atributos, ¿sí? Fíjense que ahí, bueno, está corrido, pero en definitiva se tiene que aproximar a la realidad. O sea, que se tiene que aproximar a la realidad económica, no puede hablar de cosas raras, sino realmente tiene que reflejar la realidad económica. Y por otro lado, tiene que ser verificable. ¿Qué significa? Comprobable. Si hay otra persona que hace lo mismo y observa, tiene que llegar a la misma información, independientemente que la prepare yo o que la preparen ustedes. Tenemos que llegar aproximadamente a la misma información. Cuando hablamos de aproximación a la realidad, ese concepto o ese atributo tiene tres requisitos. Uno, que sea neutra, ¿qué significa? Que no tiene que haber sesgo. Yo cuando haga, ¿sí?, o prepare esta información, nosotros teníamos un principio contable que era la objetividad. Entonces, si yo soy objetivo, ¿sí?, seguramente no voy a opinar o no voy a brindar información que tenga sesgo. Porque por ahí, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, transformar algo en un ingreso cuando en realidad no lo es. ¿Por qué? Para beneficiar a determinadas personas, que podrían ser los directivos, porque si los directivos cobran honorario en función a los resultados, ellos podrían cobrar más honorarios. Esto ocurrió, hay un caso antiquísimo ya, de los principios del 2000 o fines de los 90, que era una compañía eléctrica en Estados Unidos que se llamaba Enron, y ahí viene el famoso concepto de contabilidad creativa. Entonces, había deuda que no la registraban como deuda, entonces, al no registrar esa deuda, en definitiva el patrimonio neto era mucho más grande. Al ser ese patrimonio neto mucho más grande, eso estaba reflejado en los resultados, y los que se beneficiaban eran en definitiva los directivos que no precisamente eran propietarios. ¿Está? O accionistas. ¿Está? Entonces, justamente, esta información tiene que ser neutra. Es esencial y además integral. No me puedo olvidar de nada, tiene que estar todo. No como hacían esto, que se olvidaban de determinadas figuras que eran pasivos o las transformaban en otra cosa que no precisamente reflejaban la realidad. Sistematicidad. Nosotros todo lo que hemos estado viendo es porque lo hacemos de manera sistémica. Seguimos un sistema. Es decir, que orgánicamente debe estar ordenado. Nosotros fíjense que hemos pasado por etapas. La captación del dato, ¿sí? Luego pasamos al proceso propiamente dicho y ahí realizamos diferentes acciones. Ahora vamos a estar en la salida de la información y que también tiene sus pequeñas acciones. ¿Estamos? Bien. Y además también comparabilidad. Tiene que ser comparable. Es decir, cuando nosotros hablamos de modelos de estados contables, es justamente para eso, para poder comparar. Es decir, ustedes no pueden diseñar su propio modelo, sino que la profesión establece normas y dice, mirá, la información se tiene que exponer de esta manera y eso que vos estás exponiendo contiene tal cosa. ¿Sí? No contiene otra cosa. Si yo les digo a ustedes, caja en concepto restringido, ¿qué contiene caja?
dinero en efectivo, no hay otra cosa. Y eso es una regla, ¿está claro? No la desvirtuamos. Entonces ustedes cuando leen esa cuenta saben, y en todo caso se van a ir información complementaria y a ver qué detalle me da. ¿Sí? Y ustedes lo entienden. Y eso es comparable, lo podemos ver. ¿Sí? Bien. Claridad. ¿Sí? O sea, que se debe expresar en un lenguaje accesible. Accesible para alguien que más o menos conoce de qué, de cuestiones económicas financieras y conoce de contabilidad. Es de ahí que la importancia para los administradores también. ¿Por qué? Porque si yo estoy administrando y me traen un balance y tengo que conocer. Ahora, seguramente habrá gente que no lo entiende porque no tiene el conocimiento preciso contable como para poder tener una integración de los conceptos que están ahí adentro. ¿Está claro? Es como para todo. Es decir, ustedes cuando van al médico y les habla en su lenguaje disciplinar, ¿lo entienden? Y no, poco y nada. Salvo que te explique para qué, justamente para alguien que no conoce. Ahora, pero eso cuando nosotros mostramos un balance y no lo mostramos en función a alguien que no sabe, sino siguiendo ¿qué? Determinadas reglas. Y las reglas, ¿quién las conoce? Los que estamos en el tema. Entonces, justamente esa claridad es ¿para qué? Para alguien que medianamente conoce. ¿Bien? Bueno, y después tiene restricciones. A ver, la oportunidad. ¿Qué significa esto? En definitiva, la información contable tiene que estar disponible cuando se necesita. No dentro de 3 años leer la información contable del 2022. ¿De qué me sirve? ¿Está claro? Eso se refiere a oportunidad. Y lo otro es equilibrio costo-beneficio. ¿Qué significa? Que no me puede resultar más costoso obtener la información que, en definitiva, para lo que me sirve. Entonces, siempre el beneficio tiene que ser mayor al costo. Es decir, no puedo invertir horas del contador, del administrativo en la empresa para que me obtenga determinada información que después, en realidad, el beneficio que me trae es muy bajo, porque a mí me va a costar ese salario, ese honorario. Y seguramente lo que yo justamente obtenga como beneficio, ¿sí? Si es menor, no me sirve. Por lo tanto, siempre esto tiene que tener un equilibrio costo-beneficio. ¿Bien? ¿Vamos ahí? Bien. Y la importancia para la gestión, obviamente, en esto tiene 3 puntos. ¿Dónde es la importancia? Para tomar decisiones mientras estamos ejecutando y para el control. Es decir, que en definitiva la contabilidad o esta información siempre me va a brindar, ¿sí?, datos o información vinculados a diferentes momentos. En la toma, digamos, de la decisión, esos informes contables internos me tienen que permitir que justamente conocer determinada información actual, como que los costos, la rentabilidad, la situación financiera que tiene la empresa en el momento, ¿sí? Y como ejecución proporciona registros que me permita hacer un seguimiento en definitiva de qué, de todo lo que se haya planificado como organización. Porque recuerden que el sistema de información contable es parte del sistema de información integral de la organización. Entonces, hay una parte que la va a satisfacer el sistema de información contable y habrá otra que no. Todo lo que es la planificación estratégica estará a otro nivel. Yo voy a colaborar con la información que dé, pero no es toda la información. ¿Sí? Bien, yo con esto, ¿qué puedo hacer en definitiva? Saber que de acuerdo a lo presupuestado, si realmente se va cumpliendo o no. ¿Por qué? Porque la contabilidad me va a estar mostrando lo realmente que se ejecutó. ¿Con qué lo voy a comparar? Con la información que se presupuestó. Lo que yo presupuse por anticipado. ¿Yo qué propongo? Yo al inicio del ejercicio o antes puedo definir cuál va a ser el nivel de venta, cuáles son los costos, cuáles van a ser determinados gastos. Y la realidad es la otra. ¿Quién la muestra? La contabilidad. Por eso hablamos que justamente que tenemos que mostrar la realidad económica.
¿sí? Entonces, cuando yo la chequé contra lo presupuestado, puedo ver si voy de acuerdo a lo presupuestado o tengo desvío. Y los motivos de los desvíos los tendré que analizar. Y por último, para el control, porque en definitiva, ¿sí? A mí me sirve para efectuar determinados chequeos y verificar determinadas cosas. ¿Vinculados con qué? Ya sea con situaciones que en definitiva son patrimoniales, desviaciones, puedo determinar qué es lo que está pasando o si nos hemos equivocado en algún punto. Bien, entonces esta tercera etapa del proceso contable tiene en definitiva dos grandes subetapas. Una decíamos que era, ¿sí? La reelaboración o no, la preparación, depende del libro, pero en definitiva yo tomé acá lo que tiene Ostengo, reelaboración de la información. Y como segunda, ¿sí? Etapa de, perdón, sí, etapa de esta etapa o su etapa, decimos que es la comunicación de qué, de esa información contable. Tenga presente que cuando nosotros hablamos de informaciones que estamos comunicando un conocimiento, ¿sí? Y este conocimiento puntual, ¿de qué se trata? De la información que me brinda ¿quién? El sistema de información contable. O sea que yo brindo información económica financiera. No estoy brindando otro tipo de información. Siempre tener presente eso. Por eso decimos que es un subsistema dentro del sistema integral de información de la organización. ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de esta reelaboración, hablamos de preparar, o sea que ordenamos de determinada forma, controlamos cantidades y calidades, y si hay diferencias de qué, de lo que yo tengo anotado con la realidad, voy a hacer ajustes. De esa comparación, por eso tenemos que tener una aproximación a la realidad. ¿Y por qué dice aproximación? Porque esto no es ciencia exacta, chicos. ¿Está claro? Por eso habla de aproximación. No dice que tiene que ser, ¿sí?, exacta como la realidad. ¿Bien? Y luego, justamente, está la comunicación. ¿Para qué? Poner el conocimiento, ya sea de los usuarios internos o externos, para que puedan tomar decisiones y controlar qué es el objetivo, en definitiva, que tiene el sistema de información contable. A través de los informes contables. Ponemos informes contables porque podemos hablar de la información para los externos, pero hay otro tipo de información para los internos. Nosotros acá lo que estamos viendo y cómo lo cerramos es información, en definitiva, externa. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de reelaboración, acá es muy importante y ya empezamos con el famoso cuadrito que alguien me mostró. Ah, no. Hoy, ¿quién tenía un cuadrito? Vos tenías, perfecto. Pero el cuadrito que vos tenías era un estado contable. Pero previo a eso, ustedes seguramente han escuchado lo que se llama el prebalance, el balance de comprobación, de sumas y saldo, varias cosas, ¿o no? Bien. Entonces, en general, otras personas pueden hablar de que de la hoja de trabajo de 12 columnas, los nombres o de 10, ¿está? ¿La han visto todos? ¿Quién no? ¿Quién no? No tenga miedo. Levante la mano. ¿Todos lo conocen? ¿Ustedes no? Bien. ¿Quién más? ¿Quién más no? Bien. ¿Alguien más? ¿Vos? ¿Gabriel? ¿La conocés o no? ¿No? No haberla visto, no sé. Ah, no, eso digan, sí, no hay problema. La idea es yo quiero saber qué, cuánto o no, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente si recursaron la materia, esta es la parte que muchas veces es donde abandonamos. ¿O no? El segundo parcial, ya, listo, se acabó, no pude aprobar, me fui. ¿No es cierto? Listo, eso es lo que pasa. Hay que ser sincero, si la idea es esa, justamente. Siempre me sirve que ustedes más vale no lo hayan visto, que lo hayan visto o que lo oculten. Porque si ustedes lo ocultan, yo paso y no lo vemos. Entonces, nosotros en general, ¿qué vamos a hacer? En esta tarea de reelaboración, vamos a ir haciendo etapas, ¿sí? Y esas etapas las vamos a ir, ¿sí?, trasladando a un papel de trabajo. Que eso tiene el nombre justamente, base de comprobación de sumas y saldo, prebalance, varios nombres van a ver ustedes que se llaman.
Yo ahora vamos a ver las etapas, después vamos a tratar de dibujarlo para que ustedes se den cuenta. Entonces lo primero que hacemos es obtener los saldos de dónde, del mayor general y de los submayores. ¿Por qué? En el mayor general recuerden que está la cuenta colectiva, como que clientes, proveedores, bancos, acreedores, ¿qué otra? Bienes de cambio, ¿tá? Bienes de uso. Todas son cuentas colectivas, ¿sí? Puede haber algún individual porque no tiene submayor, ¿sí? Entonces, obtengo eso. Y por otro lado, ¿qué es lo que obtengo? Los saldos de los submayores. ¿El submayor a qué tengo? Al cliente Juan Pérez, el cliente Antonio Suárez, el cliente José Pérez, no sé, todos los nombres que a ustedes se les ocurran. Tengo al proveedor también, Juan Manuel Pijama, no sé. ¿Tá? O sea, diferentes personas, las tengo individualizadas. ¿Por qué? Porque en los submayores tengo las cuentas individuales. Identifica a cada uno, al cliente, al proveedor, a la cuenta bancaria. ¿Qué digo? Banco Nación, caja de ahorro número 3. ¿Sí? Banco Nación, cuenta corriente. Banco Macro, cuenta corriente o caja de ahorro número tanto. Es decir, está individualizado. No hay otra igual. ¿Está claro? Entonces, con esto me valgo de qué. Dice verificar acá en el balance. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Lo que yo hago cuando voy a hacer un balance, ya lo voy describiendo y ustedes van a ver que tenemos etapas. No me va a alcanzar el pizarrón, pero vamos a ir construyendo. Lo primero que hago es que identificar las cuentas. ¿Qué cuentas? Esto haciendo la hoja de trabajo grande. Las cuentas colectivas, las del mayor general. O sea que estas cuentas que van acá son las del mayor general. ¿Qué orden voy a seguir? Exactamente. O sea que el orden que voy a seguir, que voy a tratar de seguir, orden del plan de cuentas. ¿Qué es lo que dice su compañera? Luego dice, primero que activo, las número 1, ¿se acuerdan? Número 2, pasivo, 3, patrimonio neto, 4, ingresos, 5, egresos, y después podemos tener alguna otra, por ejemplo, vinculada con cuentas de orden, ¿tá? Podemos tener alguno, o podemos desglosar. ¿Cómo? También esas las vamos a meter de acuerdo, las metemos generalmente, cierre regularizado de activo, dentro del activo. Cierre regularizado de pasivo, dentro del pasivo, si es puramente pasivo, dentro del pasivo. ¿Está claro? ¿Bien? Perfecto. Entonces, lo primero que hacemos es esto. ¿Bien? Y dice acá que sumas de saldos, acreedores y deudores sean iguales mediante balance de sumas y saldo. Balance de suma y saldo, en definitiva, son las primeras 4 columnas. Y acá voy a hacer la cuarta. ¿Qué vamos a poner arriba? Incluso acá lo dividimos. Entonces acá yo puedo poner sumas. ¿Sí? Y en las otras pongo, acá no me va a resultar, saldos. ¿Está claro? Bien, ¿acá qué va? Debe, haber, debe y haber. Estos son saldos, esta también es de saldo, ¿sí? Debe y haber de saldo y suma. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, cuenta caja. En el debe y en el haber, ¿qué vamos a poner? La sumatoria de los movimientos al debe y la sumatoria de los movimientos al haber. La diferencia, ¿qué tendría que ser? El saldo, ¿sí? XL. Caja no puede ser de otra manera que saldo deudor, ¿sí? Entonces, así hacemos con todas. ¿Y qué cuentas son las que tomamos? Tomamos como mínimo las que tienen saldo. Como mínimo las que tienen saldo. Podríamos poner también en ese listado las que no tienen saldo. Pero como mínimo requisito para que funcione esto, las que tienen saldo. ¿Está claro? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, esto lo dejamos. ¿Ya? Entonces,
hago esta suma, ¿sí? Controlo la suma, este tiene que ser igual a este, porque si no, no se verificó la partida doble, alguna cosa hemos hecho extraña, ¿está claro? O sea, que la sumatoria al debe y la sumatoria al haber tienen que ser iguales. ¿En dónde? En las sumas. Estas sumas que están acá, en definitiva, ¿sí? Si yo tomara desde el inicio del ejercicio hasta el final del ejercicio, ¿sí? Debiera ser igual a qué? A lo que tiene el libro diario. ¿Por qué? Porque yo acá contemplé todos los movimientos del ejercicio. ¿Está? Porque todas las sumas están el saldo inicial de cada cuenta más los movimientos al debe, por ejemplo en el caso de los activos, menos de este lado que vamos a tener las disminuciones de activos, si tomo en este caso caja. Y los saldos también tienen que ser iguales. Si no fuesen iguales, tenemos algunos problemas. ¿Está? Que ya lo vemos. Lo otro que hago es comprobar coincidencias. Recién hablamos de la cuenta clientes. ¿Coincidencias de qué? Entre el mayor auxiliar con el mayor general. ¿Qué significa? Que la cuenta clientes tiene que ser igual a la suma de qué? Del cliente 1 más el cliente 2 más el cliente 3 más el cliente 4. ¿Está? ¿Por qué? Porque la cuenta del mayor general la llamamos cuenta control. O sea que la sumatoria de los saldos que me deben dinero los clientes tiene que ser igual a la cuenta clientes. ¿Sí? ¿Estamos? Y para eso hago otro balance que es el balance de sus mayores auxiliares. Bien. Una vez que he hecho esto, ¿sí? ¿Qué hago? Para justamente ir a ver si esto es real, estos saldos se aproximan a la realidad, empiezo a hacer ¿qué? Empiezo a hacer conciliaciones genéricamente. Hay cosas que hago conciliaciones ¿con qué? Con información de terceros y otro concilio con ¿qué? Con recuentos físicos. Esas conciliaciones genéricas pueden ser que lo haga con, reitero, información de tercero con ¿sí? Recuento físico. Cuando hablo de conciliar con terceros, por ejemplo, ¿yo qué hago? Tengo bancos, un saldo, y por otro lado tengo el resumen bancario que me informa el banco qué saldo tengo. Eso es comparar con, ¿sí? Justamente con qué? Con información de un tercero. Por otro lado tengo con recuento físico. Por ejemplo, yo puedo hacer un recuento, por ejemplo, caja. Entonces, ¿qué hago? Bueno, caja me dice tal saldo. Voy a la caja de la empresa y hago el recuento. ¿Está? ¿Qué hago? Cotejo eso, esos saldos. Y lo que puede ocurrir en definitiva es que haya diferencias. ¿Sí? De esas diferencias, en definitiva, yo hago todo un análisis para poder determinar a qué se deben. Yo tengo que hacer un análisis de razonabilidad. Entonces ahí viene el tema de que tengo que hacer ajustes contables. ¿Por qué? Porque lo que tengo registrado no me coincide con la realidad. Si ocurre eso, viene el ajuste. Entonces, yo voy a que esto que está evidenciando que hubo errores, hubo omisiones. ¿Por qué? Porque en definitiva, un ajuste contable se realiza para corregir errores u omisiones. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo A. ¿A qué procedo? Justamente a hacer lo que se llama un asiento de ajuste. Ese asiento de ajuste puede estar originado en ¿qué? Puede estar originado en errores de medición, ¿sí? Pero ¿qué hacen al ejercicio? Cuando se corresponde con un ejercicio anterior, ¿sí? Vamos a usar una cuenta
para corregir esa situación que se llama ajuste de ejercicios anteriores. Esa cuenta de ajuste de ejercicios anteriores no es una cuenta de resultados, es una cuenta de patrimonio neto. ¿Sí? Y si, además, se corresponde con un cambio de criterio, esto yo ya se lo había mencionado, en la aplicación de una norma contable, también corresponde que haga un ajuste de ejercicio anterior. Supongo. Constitución de previsión. Yo usaba como criterio que todos los años constituía un 2% sobre el saldo que tenían. Al año siguiente digo, no. Vamos a cambiar el criterio y no va a ser este, sino que lo que voy a hacer es una relación de deudores incobrables de los últimos 3 ejercicios con respecto a los saldos de los clientes. Eso es un cambio de criterio, porque estoy cambiando de método. Y el cambiar de método, ¿sí?, implica que yo voy a tener que adecuar que los saldos al inicio, para que yo al cierre pueda usar el mismo criterio, ¿sí?, y para que sea comparable. Por eso es que se hace la modificación, para que no afecte la comparabilidad. ¿Sí? Entonces eso es un ajuste, pero ¿sí?, no incide sobre los resultados del ejercicio. Incide sobre el patrimonio neto al inicio. Por eso es que la cuenta ajuste de ejercicios anteriores es una cuenta de patrimonio neto y puede tener saldo deudor o saldo acreedor. O sea, que yo voy a usar ajuste de ejercicios anteriores como cuenta, ¿sí? ¿Para qué casos? Cuando cambie de criterio de medición o cuando se corrigen errores que ya estaban desde el inicio del ejercicio. Eso como para poder diferenciarlo de los ajustes normales. Y lo que dice acá en este punto, Paul Newton, dice que él no considera que sean ajustes si yo me olvidé de haber hecho el asiento de depreciación o no. Si no lo hice, él dice que esa omisión en realidad no es un asiento de ajuste, sino que yo, por saber contabilidad, no me debiera haber equivocado y lo debiera haber hecho. De todas maneras, nosotros se los damos como que en realidad ¿sí?, es parte de los asientos de ajuste que ustedes tienen que hacer. ¿Está claro? Si me pasa, ¿qué? Ajuste. Está, el criterio de él. Lo que te está diciendo es que vos no te tenés que olvidar. Está diciendo eso, en definitiva vos lo tenés que hacer. ¿Está? ¿Bien? Cuando yo hago todos esos ajustes, ¿qué pasa? Estos saldos que están acá se van a modificar. ¿Está? Entonces, esos asientos que yo hice, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trasladar de nuevo. ¿Y qué voy a poner acá? Ajustes. Entonces, tengo debe y haber. Supónganse que había un error y en realidad tengo dinero de más. Y en realidad es dinero de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Un ajuste al debe. Supónganse que me aumenta caja por ese ajuste. Porque yo tenía un saldo de 100 pesos y tengo 120. Entonces tengo que llevarlo a la realidad. ¿Cuánto tengo? 120. Entonces lo pongo acá. ¿Está? Ese ajuste, obviamente, hago el asiento, lo traslado al mayor general, lo pasé por el submayor si tengo submayor de entrada de dinero, ¿está? De efectivo, que sería el caja de entrada, ¿sí? Hago todo eso. Como tengo ajuste, si tengo este saldo original, le aumento esto, o sea, supónganse que eran 100, me aumenta 20, acá no se ve cuál es el saldo final. Entonces llevo a otra columna, ¿sí?, que se llama de saldos ajustados. Debe y haber. Entonces, ¿cuánto tengo de saldo? 120. Y ese es el saldo real, el que se aproximó a la realidad. ¿Ah? O sea que todo esto está surgiendo de las actividades de control que estamos haciendo. ¿Sí? Bien. Esto ya está. Bien. Entonces, ahí está lo que estoy hablando y que estaba mencionando. Entonces, después del ajuste, ¿qué hago? Incorporo el ajuste
¿qué hacemos? Agregar los asientos de ajuste a dónde? Al balance de suma y saldo. Acá está, ajuste y saldo ajustado. O sea, balance ajustado. ¿El balance ajustado cuál es? Saldos ajustados. ¿Bien? Cotejo final. ¿Qué voy a hacer nuevamente? Si toco alguna cuenta que tiene sus mayores, ¿qué voy a hacer? Lo voy a controlar. O sea, a ver, si estamos con cliente corrigiendo, ese nuevo saldo me tiene que coincidir con la suma de todos los clientes. El cliente 1, 2, 3, 4, 5 tiene que ser igual. Vuelvo a chequear. ¿Está claro? ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Una vez que he hecho todo esto, tengo la información. Nosotros para cerrar este proceso, este es como global, ¿no? Lo que hacemos es el cierre de las cuentas de resultados, que es el asiento de refundición de cuentas, para determinar qué, el resultado. ¿Qué hacemos? Las cuentas de ingresos, ¿qué saldo tienen? Muy bien. ¿Y las de egreso? Deudor. Entonces, para hacer el asiento de refundición de cuenta y determinar el resultado del ejercicio, ¿qué hacemos? Ventas que tiene saldo acreedor, la debitamos. Costo que tiene saldo deudor, lo acreditamos. La diferencia, ¿qué va a ser el resultado del ejercicio? ¿Ah? Bien. Y algunas empresas acostumbran a ¿qué? A hacer el cierre de las cuentas patrimoniales. ¿Qué hacemos? Todas las cuentas que tienen, o sea, las de activo, pasivo, patrimonio neto, que tienen saldo deudor y saldo acreedor, las damos vuelta, en definitiva dejamos todo en cero. ¿Está bien? Eso es el proceso de cierre para después que, en definitiva, presentar los estados contables. Pero esto es lo que nosotros debiéramos hacer. Bien. Ahora vamos al detalle, balance de sumas y saldo. Eso que yo acá le estoy explicando, nuevamente lo tenemos acá. Primero, fíjense, contenido mínimo, yo ya lo dije. ¿Qué tiene? Código y nombre de cuentas de qué? Del mayor general. Porque estoy hablando del balance de comprobación de suma y saldo, ¿sí? Pero no del submayor, sino del mayor general. ¿Bien? Esto, lo que yo les puse acá. ¿Sí? ¿Bien? Eso es eso. Luego dice que con el saldo, ¿sí? Perdón, está cortado. Si yo estoy hablando, no sé por qué está mal, no se lee bien. ¿Qué significa? Vuelvo a esto. Presento las cuentas. Ahora, ¿qué hago? La presento. Si estoy en balance de sumas, ¿con qué? Con los movimientos al debe y al haber. ¿Sí? De cada una de las cuentas. ¿Sí? Si estoy en balance de saldos, presento los saldos. Puede ocurrir que yo esta parte no la haga, directamente vaya al de saldos. No hace falta que se haga sumas y saldos. Puede ser simplemente balance de saldos. Creo que en el libro de Preotto lo tienen como balance de saldos, únicamente. ¿Sí? O sea, podría ser que esta parte no la tenga. ¿Está claro? Bien, que no la haga. Bien. Y luego, ahí está lo que dice contenido adicional, lo que yo les dije. Puede que presente las cuentas sin saldo, ¿sí? Que haga los agrupamientos para estados contables y el saldo inicial y variación. ¿Qué agrupamiento? ¿Qué significa? Que yo acá, además de poner la cuenta, ponga 1, activo, 1, disponibilidades y caja. ¿Se dan cuenta? O sea, haga todo el detalle y ponga las cuentas que recompuestas y compuestas. Puede ocurrir que esté tal cual el plan de cuentas. ¿Sí? No lo hacemos en la práctica, nosotros directamente ponemos la cuenta. ¿Sí? ¿Qué dice también? Que puede ir el código. O sea, si yo tengo en una contabilidad, ya sea manual o informatizada, lo que voy a tener es el código de cuenta, el nombre de la cuenta, ¿sí? Y después voy a tener los respectivos, ya sea los movimientos y los saldos. Generalmente usamos el saldo. ¿Está? ¿Bien? Generalmente, cuando nosotros hablamos de informatizado, hay cosas, en realidad, que esto en la práctica no la vemos completa, sino que cada vez que hacemos un asiento de ajuste, nuevamente me arroja que el balance de saldos de nuevo. No lo presentamos como hoja de trabajo. ¿Está? Pero tenemos que conocer, yo siempre le he dicho, conociendo bien lo manual,
nos vamos a dar cuenta cómo está trabajando la parte informática. ¿Sí? Además, ahí les mencioné que podría presentar el saldo inicial de cada cuenta y la variación, que eso puede ser relevante o no. ¿Para qué? Para determinar si, cuando yo haga el análisis, para determinar dónde puede estar la diferencia, porque puede ser un simple error y no precisamente una falta de aproximación a la realidad. ¿Está claro? Bien, entonces, fíjense que las funciones del balance de comprobación, que es esto, ¿sí? En principio, acá, ¿sí? Es controlar la igualdad de débitos y créditos, ¿sí? O sea, puede ser esta o esta, ¿sí? Esta siempre tiene que estar, aquella de sumas no precisamente. ¿Y qué más? Toda esta información es base ¿para qué? Para presentar los informes contables, principalmente los estados contables. ¿Por qué? Porque esto lo hacemos justamente para poder armar los estados contables. ¿Sí? Porque acá está la información. Lo que pasa es que cuando yo la quiero leer en este orden, no me es fácil leerla, sino que me tengo que aproximar ¿a qué? A la estructura patrimonial, como nosotros la vemos cuando yo les hago el cuadrito. Y eso es lo que hace, en definitiva, el estado de situación patrimonial, el resultado, que tiene su motivo de ser porque me muestran y tienen determinados objetivos. Bien, cuando yo hago esto, puedo tener errores de preparación, o sea que serían los mismos errores por estar haciendo esto. Me equivoqué. El valor que puse acá no es el que yo tengo allá en el mayor general. Y esos son los errores propios de la preparación de esta hoja de trabajo. ¿Sí? Transcripción errónea. En vez de poner, no sé, un 9, puse un 6. ¿Está claro? Asignación incorrecta entre debe y haber. Tenía movimiento al debe y lo puse acá, movimiento al haber. ¿Sí? Pero esos son errores de la confección. Que cuando yo estoy hablando de un sistema informático que está bien programado, no deben ocurrir. Estos son errores manuales. Y vienen los errores de registro, que esos son los que yo trato de determinar con esto. ¿Sí? ¿Qué puede ocurrir? Asientos con debe distinto al haber. Por ejemplo, puse caja ventas, caja puse 10, venta puse 8. Eso salta. ¿Por qué salta? Porque en definitiva la igualdad, esta o esta o esta otra, no me da. Cuando yo vea que no son iguales, hay un problema ahí. ¿Bien? Hay un problema. Bien. Asiento no mayorizado. También va a saltar. ¿Sí? Va a saltar siempre y cuando que haga, en definitiva, las sumatorias del diario con respecto al, ¿sí? Al mayor. Porque si yo tomara puramente el mayor, no va a saltar. Porque yo estoy tomando los saldos del mayor. ¿Cómo me voy a dar cuenta que hubo algo no mayorizado? Salvo que sea una parte que no haya mayorizado. Por ejemplo, en el caso de asiento. Yo dije caja venta, supónganse que está bien 10, mayoricé caja, pero no mayoricé venta. Eso salta porque da diferencia. ¿Bien? Errores de cálculo de saldo. Puede ser que yo cuando estaba en el mayor general, puse, qué sé yo, teníamos, supónganse, debe 10, haber tenía 8, me tenía que dar 2 y puse 4. Eso también va a saltar. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es la limitación que tiene este esquema de control? Porque esto es hacer control. La limitación que tiene es que yo, justamente eso es lo que les conté recién, que no detecta asientos no mayorizados. Si yo tenía caja ventas y ninguna de las dos cuentas mayoricé, eso no lo detecta, salvo que lo controle con el diario general. ¿Sí? Que no es el objetivo de controlar con el diario general. Eso no lo detecta. ¿Sí? Y si me equivoqué de cuentas, tampoco. Por ejemplo, decía caja ventas. ¿Y yo qué hice? Puse en caja, pero en vez de poner en venta, puse ese importe en diferencia de cambio. No lo va a detectar. ¿Por qué? Porque venta tiene la misma función que la cuenta de diferencia de cambio y no va a pasar nada. ¿Está claro? ¿Está? O podría ser una cuenta pasiva. Tampoco lo voy a detectar. ¿Bien? Entonces, estas son las limitaciones que tiene
el balance de sumas y saldos. Bien, ahora el balance de mayores auxiliares, o sea, submayores. ¿Qué significa esto? En definitiva, lo que voy a hacer es muy simple, lo voy a hacer cuenta por cuenta. ¿Qué voy a decir? Clientes, por ejemplo. Entonces, voy a armar un papel de trabajo en donde voy a poner cliente. Cliente Juan, cliente Pedro, Antonio, Roberto, toda esa suma, ¿sí? Por ejemplo, lo podría tener dividido porque depende del plan de cuenta, que si yo cliente de la ciudad, cliente del interior, cliente, lo que ustedes quieran. Esa suma tiene que coincidir con ¿qué? Con la cuenta del mayor general. O sea que voy a tener, ¿sí? Puedo hacerlo individualmente, cada mayor, es decir, este es el de, vamos al otro caso, el de caja, el de banco, el de cliente, el de, ¿ah? Puedo tener varios, en definitiva, que lo que van haciendo es chequear. Acá fíjense en que dice código y nombre de cuentas del submayor, del submayor. Y yo en el submayor de cliente, ¿qué tengo únicamente? Las cuentas clientes. Pero cada cliente tiene su número de cuenta. Porque pónganse que sea la 1, 2, 3, 4. El otro va a ser 1, 2, 3, 5. El otro 1, 2, 3, 6. Entonces tengo código y tengo el nombre de la cuenta que será cliente Juan, cliente Pedro, cliente... O sea, así tal cual yo les digo. Todo eso, ¿qué me va a dar? La sumatoria, el saldo de cada cuenta. ¿Qué le pongo? El sueldo, perdón. El saldo de Juan, el de Pedro, el de Antonio, la sumatoria me debiera coincidir, ¿sí? ¿Con quién? Con el mayor general. ¿Sí? Ese es el otro control que voy a estar. Bien, acá también, ¿qué tienen? Errores de preparación y errores de control, igual que el otro. O sea, el error que puedo cometer por estar armando ese papel de trabajo es ese, el error mismo en ese momento. Y los errores de control son los que vienen de antes, en todo el proceso. Cuando estuve, ¿qué? Cuando estuve en la segunda etapa. ¿Está claro? ¿Eso lo diferencian? ¿Sí? Error de preparación es ahora, cuando estoy pasando y transcribiendo los saldos. El error de control es, en definitiva, lo que detecto, ¿sí? De que ese error viene de antes. No es ahora que yo, porque metí la pata y en vez de poner un 9 puse un 6 o lo que sea. ¿Bien? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Omisión de saldo, transcripción de errores, asignación incorrecta entre debe y haber, lo mismo que en el caso anterior. Y acá, ¿qué hay? Omisión de mayorización, pases incorrectos o errores de cálculo de saldo. ¿Por qué? Porque yo también puedo tener ese error. O sea, a ver, cuando lo transcribo en el submayor, puede ocurrir que también lo haga cambiado, que alguno me olvide. Es decir, eso va a estar. ¿Bien? Y la limitación es parecida a lo otro, que en definitiva no asegura que los pases sean correctos. Por ejemplo, que yo, en vez de anotárselo al cliente Juan, se lo anoté al cliente Pedro. Cuando yo lo supe, ¿qué pasa? El cliente me da bien, pero el problema es que ¿sí? Era de Juan y no de Pedro, y los tengo cambiados. Ahí también tengo otros procedimientos para hacer el control, que son justamente las conciliaciones con información de terceros. ¿Bien? Entonces, ahora es lo que sigue un poco vinculado con eso. Bueno, esta es la bibliografía, lo mismo. Ahí vienen las conciliaciones internas. Nosotros dijimos que podíamos conciliar con qué, con información de terceros, pero también con qué, con recuentos físicos, con inventarios. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de conciliaciones internas, en realidad la organización tendría que estar permanentemente haciendo estas verificaciones. Por ejemplo, la conciliación bancaria, ¿la escucharon ustedes? ¿Cada cuánto ustedes generalmente han visto que la hacen? A cierre de mes. Espera que está muy alto. Habla un poquito más despacio o retírate del auricular. A cierre de mes. Perfecto, muy bien. O sea, que la estoy haciendo al menos una vez al mes. O sea, por eso decimos que hay determinados controles que se hacen de manera permanente para asegurar de antemano la transparencia, ¿sí? Y el fortalecimiento de este proceso contable. O sea que hay determinados controles que yo los voy haciendo de antemano. ¿Bien? Lo mismo podría ser de que
un arqueo de caja. Yo los voy haciendo con cierta periodicidad. No precisamente tengo que esperar del 1 de enero hasta el 31 de diciembre para controlar cuánto hay caja. ¿Por qué? Porque ahí pueden venir determinados problemas. De ahí la importancia del control y de la función a veces de auditoría, que esté chequeando estas cosas. Porque existe, por ejemplo, en el caso de caja, lo que se llama el famoso traslapo. El famoso traslapo, así lo definimos nosotros, es que en definitiva hay una persona, el cajero, ¿qué puede estar haciendo? Como hay mucho dinero, agarra, lo usa para su gasto, después lo recupera y lo pone a la casa. Y si nadie controla de manera permanente, ocurre eso. Fíjense en ustedes en los supermercados. ¿Qué es lo que hacen cuando ustedes van y dicen, oh, justo me tocó? ¿Qué hacen? ¿Retiró? Y además el sistema obviamente le está controlando y sabe lo que cobro y lo que no cobro, porque lleva por tarjeta de crédito, por efectivo, por tarjeta por otro lado, por el QR, o no. Emiliano. ¿Bien? Obviamente que hay un control permanente. ¿Sí? Y hay una rendición diaria, además. Seguramente al cierre, cuando vos te vas de tu lugar de trabajo, es el detalle. Y eso es lo que tenés que rendir. O sea que fíjense en que es digamos, tu jornada laboral, porque después viene otro compañero y parte de cero, y así van haciendo. ¿Está? O sea, que ese control está, digamos, ¿para qué? Para tener una integridad de datos y que sea confiable. A la empresa le interesa saber las cobranzas, porque además tiene que hacer pago, tiene que saber cuál es su situación financiera. Y esa información, ¿para quién es? Para los usuarios internos, porque a los externos hasta ahí no les interesa mucho. Esa información mayormente es para los internos, porque tienen que saber cuál es la disponibilidad. ¿Ah? Lo está manejando, el volumen, tiene que saber las ventas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque quiere saber qué presupuestamos tantas ventas y estamos viendo que no logramos el objetivo. ¿No escuchaste eso? Bueno, pero lo vienen logrando. Los objetivos los cumplen. Pero ¿qué quiere decir? Que los objetivos están planteados. ¿Por qué? Porque hay algo presupuesto. Hay un presupuesto. Y tienen que saber, en definitiva, porque ellos presupuestan algo y sabiendo que de esa manera ganan dinero, si no, no ganan dinero. Habrá una cuota de mínima, una cuota de máxima, lo que sea, pero en definitiva de mínima hay que cubrir, digamos, todos los gastos que hacen a la institución. Bueno, y la trazabilidad, esto habla de auditorías, pero en definitiva la trazabilidad también es cuando yo hago determinados controles, por ejemplo en el caso de su compañero, que hay un listado y él empieza a sacar cosas, o no, determinado, antes su momento, ahora no, ahora, bueno. El tema de tarjeta de crédito es diferente, pero muchas veces ¿qué se hace? Mirá, el listadito, empezaban con los cuponcitos, con el dinero efectivo acá está lo otro. ¿Está? Entonces uno va justamente rindiendo en función a comprobantes. Yo tengo documentos que respaldan eso. Bien. En definitiva, esas son las conciliaciones. Ahora, cuando yo concilio, en definitiva, ¿qué tengo? Una hoja de trabajo. Esto siempre hecho manual. Muchas veces está apoyado por la informática. ¿Está? Entonces, cuando yo hago una conciliación, en definitiva tengo un papel de trabajo en donde seguramente, ¿qué voy a tener? Una hoja en donde tengo saldos. Por ejemplo, en la conciliación bancaria, yo tengo saldos. El saldo que tiene el banco y el que tengo yo. Y dice, che, pero este no es igual. ¿Y a qué factores se debe? Entonces, justamente, lo que hago es determinar que un listado de diferencias, que las tengo que encontrar, ¿con qué? Con fuente documental. ¿Bien? Entonces, todo ese documento son las evidencias de las transacciones que justifican las diferencias. ¿Está? ¿Por qué? Si tengo diferencias, no, porque es un cheque que yo emití, pero no está cobrado. Hay un depósito que el banco no me lo tomó, pero yo lo tengo. ¿Está? Y todo tiene, en definitiva, un comprobante. ¿Bien? Y hago nuevamente una reconciliación de saldos, que en definitiva es esto justificando a qué se debe, un resumen de la conciliación, que se puede hacer o no, en definitiva la conciliación es eso, y digo, mirá, se puede recomendar tal cuestión para poder solucionar el problema. Bien, cuando hablamos de análisis y ajuste de saldo, tenemos para cada componente, generalmente, tanto de activo como de pasivo, formas de
controlar, hacer el análisis y determinar el ajuste. Porque este fue el primer control que yo hice, esto de diferencia. Para poder sacar esto, ¿qué hacemos? El análisis de los saldos de cada una de las cuentas. Entonces, cuando yo estoy hablando de caja, ¿sí? ¿Qué tengo? Un procedimiento de control. Se llama arqueo de caja. ¿Está? Eso que yo les dije recién. Que íbamos a ver, en caja tengo tanto. Pero no es tan así. Yo en caja, ¿qué me puedo encontrar? Que en ese recuento físico que yo hago, ¿sí? Tengo dinero, cheque, moneda extranjera, tengo un vale, una factura, un recibo. ¿Por qué? Porque yo como cajero, no tanto así en el súper, pero en una empresa en general, la caja, ¿qué pasa? Llega el cadete, hay que pagarle. Bueno, dame el recibo, está listo, toma. Viene qué sé yo, el proveedor de papelería, acá está la factura, mirá, acá tenés la hoja, el tóner, las viromes, lo que sea. Vamos a pensar otro insumo más tecnológico. Acá está, tomá, te pago. ¿Está? Bien. Viene alguien a pagarme, digamos, un cliente, y me trae un cheque, recibo cheque corriente, entrego recibo y se va. Entonces, en la caja me encuentro con todo eso. ¿Y qué debiera haber en caja en sentido restringido únicamente? Efectivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto, depuración, apartar. Esto se queda en la caja y todo esto, ¿qué hago? Lo tengo que registrar. Porque si están en la caja es porque son documentos no registrados. ¿Sí? Entonces, de esa depuración surgen, ¿sí? Que tengo que separar los elementos que no representan, registrarlo, y si hay alguna diferencia, puede ocurrir que tenga un sobrante o faltante de caja. Emiliano, ¿ocurren esas cosas? Poco y nada, y obviamente, la institución te dice, bueno, mira, tenés un saldo qué sé yo, de 20.000 pesos, por ejemplo, que van a tu favor, si te faltan, ¿sí? No lo cobras, y si no, lo cobras como sobrante de caja. ¿Puede ocurrir eso? Eso no, pero en los bancos, ¿sí? Ocurre, y en nuestra universidad ocurre. Hay determinados convenios colectivos en donde te reconocen un sobrante de caja que sirve justamente eso, para reponer en caso que te falte, o si te sobra, lo cobras como sueldo. ¿Está? Bien. Entonces, ustedes ahí en el apunte les he hecho el asiento. Cuando es sobrante de caja, ¿qué van a registrar? O sea, primero, depuración, ¿qué implica? Me encuentro con un vale por un anticipo de sueldo. ¿Qué van a registrar ustedes? Anticipo de sueldo, caja, lo sacan de la caja. ¿Por qué? Porque no es efectivo. Eso es por decir. Se encuentran con la boleta de la papelería. ¿Qué van a poner? Gastos de papelería a caja. Los sacan de caja. ¿Está claro? Lo van sacando. ¿Para qué? Para que les quede directamente el efectivo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Dudas? Ahora, registré todos los comprobantes y me quedé únicamente con el efectivo. Pero el efectivo real, o sea, del recuento físico, no me coincide con lo que me quedó como saldo de caja. Y ahí analizo. ¿Qué tengo? Me dice caja que debiera tener 120 pesos y tengo 100. ¿Es un sobrante o un faltante? Faltante. Entonces, ¿qué voy a registrar? Faltante de caja a caja. De manera que la cuenta caja quede igual que la realidad. ¿La realidad qué es? Que tengo un billete de pesos. Entonces, la cuenta caja tiene que reflejar 100 pesos. El faltante de caja queda como un egreso. Después veremos si hay algún responsable o no. Pero en definitiva, la contabilidad tiene que aproximarse a la realidad. La realidad es esa. Hay 100 pesos. ¿Sí? O sea que el saldo de caja tiene que quedar igual a lo que resulte del arqueo y recuento físico. El papel de trabajo de un arqueo, ¿qué significa? Yo cuando voy a hacer un arqueo, ¿qué tengo? Un listado en donde pongo
¿Qué detallo? ¿Qué detallo? Hay, qué sé yo, 1000 billetes de 1000 pesos, pongo 1000 billetes de 1000 pesos. Hay 100 billetes de 500 pesos, pongo eso. Hay 200 billetes de 20.000 pesos, pongo eso. ¿Está claro? Todo el detalle y ese es el recuento físico. ¿Hay comprobantes? También lo pongo porque en definitiva es parte del recuento. Y cuando lo hacemos, este es un control en definitiva independiente. Yo, auditoría o de otra área, voy a la caja, en este caso en el supermercado, en definitiva, ¿quién lo hace? ¿Todos los días? El jefe de cajero. Porque el jefe de cajero, en definitiva, controla. Supongamos hoy ya hay miles de cosas que se cobran informáticamente, entonces el cajero no maneja el dinero en efectivo, pero sí al cajero le interesa qué le ocurre. A ver, si ese dinero en efectivo, ¿qué va a hacer? Toma lo que debiera hacer, que muchas veces no hacen. Ellos le dan, dice, acá hay 300.000 pesos. Pero lo que debiera hacer el jefe de casero es contar. ¿Por qué? Porque si no le va a afectar a él también. ¿Está bien? Porque él va a decir, no, yo te lo digo. Aparte, tradicionalmente, que ahora no veo que lo hagan, ¿qué es lo que hace? Cuando el jefe de cajero recibe el dinero, ¿sí? Él le firma y le da un comprobante al cajero, que le está diciendo, yo recibí los 300.000 pesos. Entonces, cuando él diga, che, pero después conté, acá había 290, vos me dijiste que... no sé, vos me firmaste por 300. Todas las habidas que se les ocurra. Pero en definitiva, eso es el recuento, digamos, que están haciendo y es un arqueo. Lo que saca eso es un arqueo. Y hay un tercero independiente, obviamente, que maneja el dinero, pero puede venir otro. Podría venir el jefe de salón, no sé, el gerente, y decir, che, vamos a hacer un arqueo de todas las cajas. Yo quiero saber cuánto hay y que acá no, nadie me esté haciendo, me esté llevando el dinero. ¿Por qué? Porque entre los cajeros, con el jefe de cajeros, se ponen de acuerdo, pueden sacar dinero y dar la vuelta. Sí, es lo que se llama connivencia. El único esquema de delitos que no se puede detectar es el de connivencia. Y hay casos famosos cuando en la Argentina, creo que hay un robo de una sucursal, no sé si era el Banco Santander o el Banco Nación, estaban todos de acuerdo, entonces lograron robar porque estaban de acuerdo que cajero, tesorero, así, cuando están de acuerdo todos, ese es el delito o la maniobra que en realidad los controles no la pueden detectar. Porque están todos de acuerdo, porque todos dicen, ok, está todo bien. Y no es así. Está acá. Puede haber ocurrido, siempre hay alguno, por ahí aparece. ¿Sí? Entonces, tenemos esto. Bien, ahí tiene el tratamiento contable. Hay un error ahí. No. Faltante. No, está bien. Está bien, está corrido nada más. Esto va acá abajo. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo le dije. Hay un valor por anticipo de sueldo que voy a registrar. Adelanto de sueldo, caja. ¿Sí? Cuando ya depuré todo, ¿con qué me encuentro? En definitiva, puede haber sobrante de caja. El sobrante de caja es una cuenta elemental diferencial de ingreso. Y el faltante de caja, una cuenta elemental diferencial de egreso. Son de resultado. Sí, son de resultado. ¿Está? ¿Bien? Perfecto. Bueno, además, acá habla de arqueos especiales. En definitiva, también lo que puedo hacer es el arqueo de un fondo fijo, el arqueo de la moneda extranjera, pero en definitiva es prácticamente el mismo procedimiento. La diferencia está que en el caso del arqueo del fondo fijo, lo que ocurre es lo cotidiano. Lo cotidiano, ¿cuál es? Que el fondo fijo tiene que estar rendido al cierre de ejercicio. Es decir, todo lo que yo tenía porque no esté en condiciones de reponer, decir, che, ¿lo usé o no lo usé? Si lo usé, voy a contabilidad, rindo, ¿sí? En definitiva, ¿qué llevo la rendición? Los comprobantes, la planillita y el dinero. Y lo entrego. Entonces, de esta manera, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? En este caso, se depositó, voy con el comprobante, acá está el depósito, entonces rindo todo y se da de baja el fondo fijo. ¿Está? ¿Bien? Eso puede ocurrir. Y lo otro, cuando estoy hablando de moneda extranjera, es lo mismo. Es lo mismo que cuando yo hablo de caja moneda extranjera, es lo mismo que hablar de caja. Porque ya sea uno u otro son billetes y el criterio es el mismo. Lo que puede ocurrir acá es que
lo que deba hacer, y nosotros lo vimos con modo flexible y pensando ya en valores corrientes, es que cuál es el valor de moneda extranjera que tenemos en pesos y cuánto es la cotización de hoy para decir, ah, no, mirá, hay una diferencia de cotización. Y ahí puede surgir un ajuste. Pero siempre y cuando yo utilice eso. ¿Tá? Si fuese corriente ortodoxa pura, o sea, que directamente queda al valor de incorporación, o sea, al menor entre el costo y el valor de mercado, queda tal cual. Yo tenía $100 que en su momento ingresaron a 100 pesos, listo, quedan 10.000 pesos, no se toca. Eso ortodoxa pura. Yo ahí en la materia le hice un cambio totalmente distinto como para que ustedes vieran un valor corriente, nada más. ¿Sí? ¿Cuál es? Justamente el valor de cotización, porque tiene un mercado transparente, en definitiva, más allá que es medio raro en la Argentina hoy, pero tiene un... Bien. Conciliación bancaria. Fíjense que lo que nosotros hicimos recién fue cotejo con bienes físicos, que surgen de un recuento físico. Cuando nosotros hablamos de conciliación bancaria, bueno, acá se me corre. Cuando hablamos de conciliación bancaria, en definitiva, yo no es que voy al banco y decir, che, banco, a ver, tenés mi billetito, porque acá dice que vos tenés mío 50. Nah, imposible. Entonces acá no hay un recuento físico, sino que acá hay una conciliación. Y una conciliación en definitiva, ¿qué es? Es comparar saldos y determinar la diferencia. Eso es conciliar. Y esas diferencias se denominan ¿qué? Partidas conciliatorias. Partidas conciliatorias. ¿Está claro? Bien. Esas partidas conciliatorias pueden ser por diferencias permanentes o diferencias temporarias. Diferencias permanentes, ¿qué es? Por ejemplo, el gasto bancario que tengo en el resumen y yo no lo he registrado. Entonces, esa diferencia que es permanente es la que tengo que registrar. Cuando hablamos de diferencias temporarias, si es un cheque que yo emití y no fue presentado al cobro, a esa diferencia no la registro. ¿Por qué? Porque yo ya registré la emisión del cheque. Ahora, tiene que pasar el tiempo para que lo cobren. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que el saldo del resumen bancario, lo más probable es que nunca sea igual a qué, al saldo bancario que ustedes tienen. ¿Por qué? Porque pueden estar estas diferencias temporarias y las cuales no merecen hacer un ajuste. ¿Está claro? Las únicas que merecen, digamos, que se deben registrar son las diferencias permanentes. ¿Sí? Y cuando yo hago una conciliación bancaria, ¿parto de qué? Parto de un único día, ¿sí? Y es del cual yo tomo el saldo, tanto mío como el del banco. Por ejemplo, voy a hacer la conciliación bancaria del mes de octubre. Entonces tengo que tomar los saldos que sean del mismo día para ambos. Cierre del mes, vamos a suponer, 31 de octubre fue día viernes, me coincide espectacular, seguramente va a estar en resumen bancario y yo voy a tener movimiento. Entonces digo, che, ¿qué saldo tenía el banco respecto de mi cuenta el día 31 de octubre y qué saldo yo tenía al día 31 de octubre? ¿Sí? Entonces, cotejo esos saldos y determino la diferencia. Y a partir de ahí comienzo a indagar las diferencias. ¿Cómo hacemos ese control? Controlando los movimientos que yo tengo con los movimientos que tiene el banco. Entonces, ¿cuáles son mis fuentes documentales? Yo voy a tener el submayor banco de esa cuenta, porque el control la tengo que hacer cuenta por cuenta. O sea que voy al submayor. Cuando yo digo libro banco, es el submayor. Esto yo ya lo vengo diciendo varias veces. Entonces, agarro el submayor, o sea que arriba te dice Banco Nación, caja de ahorro, número tal. Y ahí tengo anotados todos los movimientos. ¿Sí? El depósito, vamos a ver que es cuenta corriente, no en una caja de ahorro. El depósito, la transferencia, el cheque emitido, el cheque de los depósitos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces voy y miro que agarro el resumen bancario. Los resúmenes bancarios tienen movimiento por movimiento. Entonces, ¿qué hago? Comienzo, como técnica, ¿qué hago? Cotejo
este está acá, lo tildo. ¿Qué hacemos? Tildar. El que está en los dos lados lo tildo. ¿Está claro? El que no encuentro en uno o en el otro, en donde está, ¿qué le hago? Le hago una X. Entonces digo, esta es una partida conciliatoria. Vamos al caso. Supongamos que partimos, porque podemos partir de cualquier saldo. Saldo, libro banco, o sea, mi submayor. Tengo 100 pesos. En el banco, 200. Y lo pongo al final, o puedo poner, muchos ponen el saldo según libro banco, saldo según resumen, determinan la diferencia y después comienzan a determinar la diferencia. Pero tenemos que partir de alguno. ¿Por qué? Porque actúa como suma algebraica. Entonces tengo que ver cómo lo hago. Entonces, si parto del libro banco y me encuentro con que tengo un cheque no cobrado y quiero llegar al resumen bancario, ¿qué hago con un cheque no presentado al cobro? ¿Lo sumo o lo resto a mi saldo del libro banco? ¿Yo qué pasó? En el libro banco, ¿lo resté? ¿Cuando emití el cheque? Sí. Lo tiene que sumar de nuevo. Lo tengo que sumar. Muy bien. ¿Por qué? Porque yo quiero llegar al saldo del banco. Por lo tanto, si yo emití el cheque, ya está restado en el saldo que está acá arriba, para llegar al de acá abajo, tengo que sumarlo. ¿Sí? ¿Bien? Ahora vamos al otro caso. Tengo un depósito no acreditado. O sea, que lo sumé en mi saldo del libro banco y en el resumen bancario no lo tengo. ¿Qué tengo que hacer? Restarlo. Muy bien, lo tengo que restar. ¿Por qué? Porque abajo no está. Entonces, para poder llegar... Y eso, cheque no presentado al cobro, es una partida conciliatoria. Depósito no acreditado es una partida conciliatoria. Ahora, esas dos, ¿son temporarias o permanentes? Temporarias. Muy bien. ¿Voy a hacer algún registro? Muy bien, no voy a hacer nada. No. No voy a hacer nada. ¿Está claro? ¿Sí? Ya lo van a ver un poquito en práctico, cualquier cosa lo ven. Pero entendiendo eso, si lo pudieron receptar todo, está espectacular. Bien, entonces fíjense, acá una estructura. Primero, siempre yo tengo que identificación. ¿Qué vamos a poner en mi papel de trabajo? Primero, ¿sí? ¿De quién es la conciliación bancaria? Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué fecha lo estoy haciendo? 31 de octubre. ¿Está? ¿Sí? Incluso puedo anotar cuáles son ¿sí? El periodo contable. El mes de octubre. ¿Sí? Perfecto. Saldo inicial. Cuando yo digo saldo inicial, es el saldo final del mes. No, el saldo inicial, ¿qué significa? El que ponemos primero y al que queremos llegar. ¿Está claro? Entonces pongo el saldo según libro banco o resumen bancario. Puedo elegir cualquiera, no importa. En el caso de recién había partido del saldo libro, puedo partir según el banco y en uno que sumamos, en el otro restamos. Es decir, le damos vuelta a los signos, de esa manera. Entonces, en el medio que pongo las partidas conciliatorias, que dijimos esto, cheque no presentado al cobro, depósito no, y al final, ¿qué voy a obtener? El saldo final, que debiera ser ¿de qué? Del banco, en el caso que nosotros habíamos elegido, que era el resumen bancario. Pero lo puedo hacer al revés. El saldo que yo tome como inicial puede ser cualquiera de los dos. Pero siempre los voy a tomar ¿de dónde? Del saldo del cierre de mes. Generalmente la técnica, si yo estoy haciendo la conciliación mensual, voy a tomar el saldo del último día del mes. ¿Estamos? Eso ténganlo presente. Y siempre me tiene que coincidir, yo cuando estoy comparando, tengo que tomar el saldo del 31 de octubre de mi libro y el saldo del 31 de octubre del resumen bancario. ¿Está claro? Eso bien como regla. ¿Y de dónde parto? Tiene que ser de dónde parto. Del corte de la última conciliación anterior. Siempre, ¿cuál va a ser? Si yo tomo el último día, es decir, parto del primer día, ¿sí? Del mes siguiente.
Y otra cosa, ustedes para hacer una conciliación de un mes, tienen que tener la conciliación del mes anterior. ¿Por qué? Porque ahí también tienen que partidas conciliatorias temporarias que van a tener que ver si este mes se resolvieron. ¿Por qué? Porque el mes anterior seguramente tenían cheques no presentados al cobro. Y les va a aparecer ahora porque ustedes le van a poner una X. Y entonces, che, ¿y esta X dónde está? Y cuando empiezan, dice, ven en la partida conciliatorias anteriores del mes, acá está. Entonces, a ese lo tildan, a esa partida conciliatoria, con el registro, ¿sí?, de resumen bancario, que es donde se pagó que fue en este mes. ¿Por qué? Porque yo puedo haber emitido el cheque en septiembre y lo presentaron al cobro en octubre. Entonces usted en septiembre lo tiene como partida conciliatoria, ¿sí? Porque le pusieron una X. Y ahora van de nuevo a octubre y de nuevo le van a poner una X de nuevo. Pero en realidad esa X se anula con la X del mes anterior. Entonces esto que era X en principio se transforma en tilde porque en realidad venía del mes anterior. Por eso siempre recuerden, yo acá tengo los auditores, por ahí no, cuando son medios primerizos, ¿qué es lo que ocurre? Piden nomás, dame ¿cómo se llama? El resumen bancario del mes. Nosotros hacemos mucho en diciembre. Dame el resumen bancario de diciembre, dame el libro de diciembre y dame la conciliación bancaria de diciembre. Claro, cuando empiezan a trabajar se encuentran con cosas que no están. ¿Dónde están? En la conciliación del mes anterior. Tienen que pedir la conciliación del mes de noviembre, porque ahí están las otras partidas conciliatorias temporarias que tienen impacto en el mes siguiente. Como estos casos que teníamos. Cheque no presentado al cobro y depósito no acreditado en el mes anterior. Hoy con la tecnología y todo, un montón de cosas resueltas, hoy las conciliaciones bancarias ni tienen movimiento, únicamente porque por los gastos. ¿Por qué? Porque yo no los conozco, salvo que los haya visto en el home banking y los registré. Que por ahí muchas veces no tomamos el home banking porque puede ser que el home banking esté sujeto a algunas modificaciones. Hay bancos que después generan al final el resumen realmente confirmado. Hay veces los movimientos primarios, primeros que se han hecho, no están todos confirmados. Sí, ¿quién quería preguntar? ¿Qué nos dale? Sí, lo podría hacer. Bueno, se supone que, a ver, primero y principal, ¿por qué te lo digo? Y esto tiene que ver con la ley del cheque. Porque un cheque, claro, exactamente, exacto, ¿me entendés? Por eso lo hacemos así, porque generalmente, incluso los reclamos que yo puedo hacer por algún problema, tengo también 30 días, no más de eso. Entonces está vinculado con eso. Pero bueno es lo tuyo, podría ocurrir eso, pero pasa esto, ¿me entendés? Y es de ahí que ustedes a la cuenta banco no ponen los cheques de pago diferido. Porque los cheques de pago diferido y cobro diferido usted lo ponen en una cuenta de crédito o de pasivo. Los que reciben lo ponen en una cuenta de crédito. Porque en realidad lo que nosotros computamos es la fecha a partir de cual yo lo puedo cobrar. Entonces no podría poner la conciliación bancaria ni en la cuenta banco, porque si no tendría este problema que dice su compañero. Imagínate, arrastraría cheque, a lo mejor emití un cheque a 8 meses. ¿Ah? Entonces no, porque en realidad el cheque de pago diferido es un elemento más de crédito y por eso lo vemos como elemento de crédito y no como un instrumento disponible. No lo vemos en la cuenta caja y banco, sino que lo vemos como crédito. Eso es muy importante y bien lo que vos dijiste y me sirvió para que esto ustedes lo puedan resolver. Bien. Listo. No sé qué hora es. No alcanzo a ver si es las 8. En la clase siguiente seguimos, vamos a ir apurados ya que hemos perdido mucho tiempo y esperemos poder resolver estos temas de parcial. Está complicado el tema. El tema es poder terminar y que ustedes realmente se vayan con el conocimiento.
Porque si no, yo lo podría cortar. Le digo, bueno, chicos, miren, no recuperen esto, no recuperen lo otro, y vamos para adelante, vayan al parcial derecho ahí. Pero ustedes ahí pierden chances. Que anden bien, chicos. Nos vemos, distancia. ¿Todo bien? Chao, Gabriel, que andes bien. Chao, que andes bien. Distancia, ¿alguna pregunta?